Orientaciones del curso, los contenidos temáticos del día de hoy, el uso del marketing en estomatología, identificar estrategias de marketing, establecer un plan de marketing en una clínica estomatológica. Esta semana trataremos de hacer un recordatorio de lo que vimos específicamente la semana pasada acerca del marketing propiamente dicho y enlazarla a esta clase del día de hoy. La aplicación creciente de la filosofía del marketing en la actividad empresarial ha supuesto su entrada en diversos ámbitos. El plan de marketing se ha revelado como un instrumento útil de planificación para un gran abanico de instituciones privadas y públicas, donde también podemos aplicarlo a la persona. El marketing en estomatología es una exploración y un nuevo enfoque de cómo ejercer la odontología en nuestro medio, donde la economía está en relación opuesta a la sobrepoblación. Esto lo escribió el doctor Julio Vegaso Sáenz en el año 1992, entonces presidente de la Sociedad Peruana de Administración en Odontología, en el prólogo del libro Administración en Odontología del doctor Jaime Otero. ¿Cuál es el pensamiento del odontólogo cuando egresa? Los odontólogos somos criaturas curiosas, pensamos que solo basta la experiencia clínica para triunfar. Es increíble la cantidad de tratamientos que uno deja de hacer porque el odontólogo hace diagnósticos basados en el bolsillo del paciente en vez de enfocarse en los deseos y necesidades del paciente. Actualmente todos tenemos que tener claro que la parte clínica no solamente basta para poder triunfar en este ámbito tan competitivo del área de salud o de las empresas que prestan servicios de salud. Por tal razón, todos los profesionales de la salud debemos entrenarnos permanentemente en las diversas áreas de la administración y el marketing. Tenemos que tener en claro que nosotros vendemos servicios de salud y nuestro consultorio debe ser siempre conceptuado como una empresa ubicada en el área de la prestación de servicios de salud. Por último, nuestra práctica entonces debe ser reorientada por empresarios de la salud. Tener en cuenta que las cosas han cambiado muy aceleradamente. Quien no comprende el proceso que estamos atravesando verá en peligro su desarrollo profesional y su propia estabilidad emocional. Por tal razón, debemos ser sinceros y saber si todos conocemos las características de nuestros consultorios. Debemos hacernos las preguntas si conocemos las relaciones que se deben establecer entre el profesional y su personal asistente, o las características del trabajo que se deben realizar en lo técnico y en lo científico. Sabemos acerca de los honorarios profesionales, su nivel y su forma de estructuración, cómo efectuar la planificación de gastos, costos e ingresos, manejo de las deudas. Y por último, cómo lograr una buena implementación de equipos, material e instrumental y muchos aspectos más. Tenemos que tener en cuenta que todos estos aspectos serán regulados por un conocimiento administrativo del ejercicio profesional. ¿Qué es lo que piensa actualmente la gente? La gente desea en este momento conjugar lo que es la calidad y el precio. Lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que nosotros debemos de crear un equilibrio entre lo que es el precio, la calidad y el tiempo que nosotros brindamos para dar un servicio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de poner un precio justo por la calidad de servicio que prestamos, por el tiempo que le dedicamos, ¿no? Y un precio que pueda pagar nuestros futuros clientes. En cuestión a la oferta y la demanda. Sabemos que cuando hay más oferta, disminuye la demanda. Pero, ¿qué viene a ser la oferta? La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Y entonces, ¿qué viene a ser la demanda? La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Entonces, volvemos a lo que empezamos en primer lugar. Cuando hay poca demanda, quiere decir
que hay bastante oferta. Y cuando hay poca oferta, quiere decir de que es porque hay bastante demanda. En lo que es la oferta y la demanda siempre se debe de crear un equilibrio. ¿Un equilibrio para qué? Para tener un precio justo. Para que me entiendan a lo que me refiero. En el caso de la estomatología, existe un exceso de oferta. ¿Cuándo hablamos de un exceso de oferta? Cuando existe, eh, cuando el precio al que se están ofreciendo los productos es mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Con lo consiguiente, los oferentes bajarán los precios para aumentar las ventas. Y es lo que nos está pasando actualmente si nosotros nos podemos relacionarlos con la odontología, porque nosotros tenemos ahorita exceso de oferta. ¿Qué quiere decir? Que hay exceso de odontólogos brindando el servicio de odontología. Esto que ha causado en el mercado del servicio de salud de la estomatología, que por siguiente se bajen los precios por cada tratamiento con tal de aumentar nuestros clientes. Esperemos que esta parte hasta el momento quede totalmente claro. Entonces, ¿qué debemos volver a analizar como estomatólogos del futuro? Debemos de saber y aprender a ver el mercado del servicio de la salud. Esto es una habilidad de quien desea comercializar con éxito sus productos o servicios. Quien no, es probable que nos triunfe actualmente. Tenemos que tener en claro que quien sepa adelantarse a los hechos y logre identificar las tendencias en el gusto o las necesidades futuras de la gente, podrá colocar su industria, su tienda o su consultorio a la vanguardia de los demás. Los gustos de la persona, y esto va relacionado con los dos puntos anteriores, son oscilantes y no solamente están regidos por factores étnicos o culturales, sino que las modas o las preferencias caprichosas muchas veces determinan que un establecimiento tenga éxito extraordinario y otro no, a pesar de que este último puede estar mejor acondicionado o mejor preparado para ofrecer mejores productos o servicios. Entonces, quien sepa cambiar de mentalidad, hacer una revolución de sus ideas, podrá sentir que está acompañando los cambios sociales. Tenemos que tener en cuenta que ya nunca más la odontología será lo que fue hace 30 o 40 años atrás, tampoco lo que fue hace un año. Hay que considerar que egresan aproximadamente 300 a más odontólogos mensualmente y ya somos más de 45.000 estomatólogos en el Perú. Lo que nosotros nos debemos de plantear es que tenemos que tener la habilidad de dar regularmente un buen servicio a la gran mayoría de personas que acudan a nuestro consultorio. Cuando los servicios que ofrezcan a un buen precio justo para usted y accesible para los demás, veremos los resultados. Si hablamos del marketing propiamente dicho, así como la odontología o los servicios de salud han evolucionado, el marketing también ha cambiado durante todos estos años y ha tenido que adaptarse a los cambios de la sociedad y a los cambios en el pensamiento y las modas de la sociedad. Por ejemplo, acá podemos ver 4 versiones de lo que es el marketing. Cuando apareció el marketing, primero el marketing en su primera versión estaba concentrado en lo que era el producto. En su segunda versión, el marketing cambió y se concentró en lo que era el consumidor. En la tercera versión, el marketing se concentró en los valores. Y en la última versión, el marketing ha cambiado y ahora se dirige y está establecido sobre un objetivo de un propósito social. Si nos ponemos a pensar en lo que eran los medios que utilizaban para llegar a las personas, el marketing en su primera versión utilizaba medios tradicionales. En su segunda versión utilizó medios tradicionales e interactivos. En su tercera versión utilizó medios interactivos. Y en su cuarta versión utilizó lo que era la hiperconectividad
¿no? Y una estrategia de 360 grados para poder utilizar todos los medios que aporten a que el producto o el servicio llegue a todas las personas. Tenemos que saber también de lo que es el valor vitalicio. ¿Y qué viene a ser el valor vitalicio? De alguna manera es lo que nos ayuda a identificar el valor del cliente para la empresa, ¿no? De alguna manera nos va a ayudar a ver cuánto, cuánto significa para nosotros el paciente, económicamente hablando, para el consultorio. ¿Por qué razón? Porque el valor vitalicio nos ayuda a evaluar en contexto nuestra relación con el cliente. El cambio más importante al usarlo es que dejamos de pensar en cada transacción individual para centrarnos en la relación completa con nuestros clientes. Y en esta sesión del valor vitalicio, ya no vemos al cliente como un cliente nuevo, pasajero, transitorio, sino que nos centramos en aquellos clientes fieles. ¿Qué nos dicen actualmente los estudios? Que en promedio conseguir un nuevo cliente nos cuesta 6 veces más que venderle el mismo producto a un cliente que ya nos conoce. Entonces, cuando conocemos el valor vitalicio del cliente, comprendemos la importancia del mismo. Al mirar cada cliente con su valor completo, podemos dedicarle más recursos a atenderlo mejor, ofrecerle más servicios a nuestros clientes actuales por encima de buscar nuevos clientes. Es por esa razón que a veces nos ponemos a pensar en las diferentes edades de cada uno de nuestros pacientes. Como por ejemplo un paciente de 19 años. ¿Cuántos años vivirá? Si nosotros le brindamos un buen servicio, ¿cuántas veces regresará al consultorio? De repente para hacerse una curación, una extracción, una endodoncia, una cirugía, una ortodoncia, no prótesis, implantes, etcétera. Entonces, de alguna manera, nosotros podremos ver el valor de cada uno de nuestros pacientes. ¿Quién es nuestro cliente? En estomatología hay que tener en cuenta que el cliente viene a ser nuestro público en general, pero que lo vamos a dividir en dos puntos importantes, el consumidor y el cliente. ¿Y quién viene a ser el consumidor? Aquel que usa o consume el servicio. Y a este le vamos a llamar eh, el cliente influenciador. El consumidor entonces viene a ser propiamente dicho el paciente. ¿Y por qué le decimos que este viene a ser el influenciador? Porque el paciente transmitirá su experiencia a otras personas que optarán por acudir a nuestro servicio. El cliente, entonces, ¿quién viene a ser? Viene a ser el decisor. ¿Por qué? Porque este viene a ser el que paga, ¿no? Y el que paga, ¿no? Por un servicio, cree que el servicio vale el precio que se le está cobrando. Y no directamente tiene que ser el consumidor. Todas las empresas en el sector salud privadas o del Estado requieren, por una cuestión de orden y planificación, establecer algún tipo de plan que plantee metas u objetivos de diferente índole. Por tal razón, debemos de planear o realizar el plan de marketing, que viene a ser uno de ellos. El plan de marketing está conformado por el análisis de la situación, los objetivos, la segmentación, las estrategias, el marketing mix, el presupuesto y el control de plan. ¿Qué viene a ser el análisis situacional? El análisis situacional nos ayuda a ver a dónde estamos parados. Y esto nos ayuda a hacer un análisis de lo que es nuestro ambiente externo o macroambiente, que lo vimos la semana pasada, y hacer un análisis de nuestro medio interno, o también llamado nuestro microambiente. El análisis nos da una visión objetiva de la situación del negocio en el mercado, en comparación con nuestros competidores y respecto a la situación socioeconómica actual. Este tipo de análisis será muy útil para conocer cómo puedo diferenciarme
diferenciarme de todos aquellos competidores y desarrollar un análisis DAFO o lo que nosotros también conocemos como un análisis FODA, aquel que nos ayuda a poder visualizar nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestra empresa. Para ver algunos de los detalles que debemos de analizar en los factores externos macroambientales, tenemos que estudiar lo que es la demografía, el tamaño real del mercado y sus tendencias. En lo que es la demografía, pues tenemos pues que hacer un análisis de la zona en la cual nosotros queremos poner nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, podemos, para ver lo que es el tipo de demografía, podemos ayudarnos de los estudios del INEGI, ¿no? En las cuales nos aportan, pues, por ejemplo, el porcentaje de población establecidas por regiones, como por ejemplo en el último censo, en las cuales pudimos sacar de los estudios del INEI, ¿no? Que el 52.1% de la población en Perú es adulta, ¿no? Y, por ejemplo, que las regiones que más concentran a la población es la región Lima, con un 42.2%, seguida por la región Piura de 10.8%, después le sigue la Libertad con 10% y 9.3% Arequipa, ¿no? También tenemos que ver la situación socioeconómica. ¿A qué nivel socioeconómico nos estamos dirigiendo? ¿A un nivel socioeconómico alto, medio, bajo? ¿No? De aquí va a depender toda la toma de decisiones acerca de nuestra empresa, ¿no? Y de qué tanto nosotros queramos invertir. También en este análisis nos centraremos en la competencia, ¿no? Es más difícil, eh, o lo que tenemos que tener en cuenta es cuando dos empresas tienen un mismo objetivo. Y acá cuando tenemos dos empresas que tienen un mismo objetivo, tenemos que ver las diferencias también que hay, que pueden existir entre este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, aquellas de marcas o directas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cuando dos o más empresas que satisfacen de la misma manera. Por ejemplo, los dentistas. Acá les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la clínica Multident y la clínica odontológica peruana. Son dos empresas de marcas, ¿no? Que satisfacen o brindan un mismo servicio al público en general. La otra clase de competencia es la sustituta o indirecta, cuando satisfacen la misma necesidad, pero de diferente forma. Por ejemplo, acá nos ponen los pantalones, ¿no? Pero acá, relacionado a lo que es la odontología, yo les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, dos clínicas que brindan servicio de odontología, pero de diferente manera. ¿Por qué? Porque una brinda servicio exclusivo para los que son pacientes pediátricos y otras brinda servicios para pacientes adultos mayores. O la competencia en relación a las compañías, ¿no? Aquellas que satisfacen necesidades distintas, pero compiten por el dinero del cliente, ¿no? Acá nos ponen de ejemplo la Navidad, pero relacionado al área de salud, que también esto va a depender de la época del año, ¿no? Y de las celebraciones que se estén dando en el año, por ejemplo, relacionados a los servicios de salud, se puede ver lo que es una prestación de servicios de odontología que tiene que ver con la salud dental, con la estética dental y el servicio de estética general, ¿no? Aquellas clínicas que nos brindan pues liposucciones, masajes, moldeadores del cuerpo, ¿no? Y todos están relacionados a la estética. Entonces, son dos compañías que brindan servicios relacionados a lo que es la estética, ¿no? Pero satisfacen de distintas maneras, pero compiten entre sí. ¿Quiénes son los factores microambientales? Los proveedores, el mercado, los intermediarios. ¿Por qué los proveedores? ¿No? Porque estos tienen relación con los precios de los insumos, la calidad de nuestros productos, ¿no? Y el tiempo de entrega.
En cuestión a los mercados, ¿por qué tenemos que ver el mercado? Porque en el mercado nosotros tenemos que estudiar o investigar acerca de los bonos de rendimiento, si nuestra empresa viene a ser rentable o no, sobre la preferencia nacional, ¿no? Cada cuántos números o cuántos peruanos, ¿no? Creen que es muy importante la salud bucal, es importante saberlo para saber realmente cómo está el mercado, ¿no? En relación a las atenciones, ¿no? ¿Cuántos tratamientos dentales se realizan al año? En el Perú, a nivel de tu zona, de tu distrito, ¿no? Facturación del mercado, ¿cuánto facturó la odontología en los últimos años para ver si realmente el mercado es rentable o no? En cuestión a los intermediarios, normalmente la odontología o en lo que es la estomatología no debe existir los intermediarios, pero podemos incluir dentro de los intermediarios aquellas empresas con las que se trabaja por intermedio de convenios, ¿no? Las aseguradoras. Otro medio que tampoco debemos de olvidar es el medio interno de la clínica, ¿no? En la cual nosotros analizaremos la capacidad financiera, la capacidad de producción dado por el tratamiento, capacidad del personal, el número de personal, el número de capacitaciones, la motivación del personal, ¿no? La capacidad de investigación y desarrollo, la imagen de la empresa. Eso también es el medio interno de la clínica que está dentro de nuestro microambiente que también deberíamos analizar. Una vez que hacemos el análisis, que es el comienzo para realizar nuestro plan de marketing, ¿no? Entramos a lo que es el punto número 2, que es los objetivos. Y en los objetivos hay 3 puntos importantes en las cuales tenemos que tener en cuenta para plantear nuestros objetivos. En primer lugar, nos tendremos que hacer las preguntas de qué queremos lograr en la empresa o qué queremos lograr con nuestro plan de marketing, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas? Eso tendría que ser o estar relacionado con nuestra tarea. ¿Para qué? Nos debemos de preguntar para qué son nuestros objetivos planteados. Esto vendría a ser nuestro propósito. Y cuándo los vamos a ejecutar, también esto está relacionado con el tiempo. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear nuestros objetivos de nuestro plan de marketing es que todo objetivo, como en toda investigación, debe ser medible. En el caso de los servicios de servicios odontológicos, podemos medirlos por medio de la cantidad de atenciones, cantidad de ingresos en un determinado tiempo, ¿no? También tenemos que tener en claro que siempre se debe establecer los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos. Si nosotros no establecemos recursos dentro de la empresa para alcanzar nuestros objetivos de marketing, entonces nunca vamos a lograr las metas. Entonces, ¿esto qué quiere decir de lo anterior, del último punto tratado en la imagen anterior? Es que el plan de marketing debe estar enlazado con el plan anual de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que aquellos objetivos planteados en el plan de marketing tienen que guardar relación con los objetivos de nuestro plan anual de nuestra empresa en general. El punto número 3, que forma parte de nuestro plan de marketing, es la segmentación y selección del mercado meta, ¿no? Nosotros trabajamos siempre de acuerdo a la capacidad de la empresa y se concentran los recursos en grupos específicos de consumidores con necesidades comunes y hábitos de compra similares. Esto permite brindar una mejor atención al cliente y evita la pérdida del dinero. Como por ejemplo, a ver si de repente ustedes quieren saber un ejemplo de segmentación acerca de odontología, lo que les hablaba en las diapositivas anteriores. De repente una clínica directamente relacionada o dirigida para lo que es el adulto mayor, o una clínica exclusivamente dirigida para lo que es el paciente pediátrico, o una clínica odontológica dirigida para lo que es el público en general. Entonces, justamente a esta capacidad de la empresa de poder dividir a los grupos específicos por características y necesidades comunes, a esto se le llama lo que es la segmentación. En tanto, lo que podemos concluir es que todo grupo seleccionado que nosotros seleccionemos y que será cubierto por nuestra empresa será nuestro segmento objetivo.
El segmento objetivo debe de cumplir ciertas condiciones. También debe ser medible, tiene que ser accesible para la empresa y tener una rentabilidad potencial, ¿no? En cuestión a las variables de segmentación, existirá lo que son la demografía, la geografía, la psicografía y la conductual. En relación a la demografía, ingresaría todo lo que es la edad, el sexo, la condición social, el nivel académico, la religión, la raza, etcétera. En lo que yo les dije, los ejemplos anteriores, ha estado todo relacionado con la edad, ¿no? Los grupos etarios. En lo que es el ámbito geográfico, las regiones, el tamaño de la ciudad y la densidad y el clima. ¿Serán las mismas necesidades en todas las regiones? No. Tenemos que hacer un análisis de las necesidades de tratamientos odontológicos por regiones. La psicografía está orientada con la parte cultural, la música y el deporte. Y en la conductual, por ocasiones, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de pacientes tenemos, si tenemos pacientes especiales, usuales, aquellos que están relacionados o lo que ven la calidad del servicio, aquellos relacionados con la economía, los que ven la rapidez o la eficacia del tratamiento, ¿no? La frecuencia en el uso del servicio, si son esporádicos, medios, continuos, aquellos continuos son los fieles, ¿no? El nivel de fidelidad, la actitud frente al servicio, si es entusiasta, positiva, indiferente, negativa o hostil. ¿Esto influye mucho? Sí. Particularmente hace ya más de 5 años nosotros hicimos estudios acerca de cómo se presentaban las necesidades, ¿no? O qué era lo que buscaba la gente o la población en unas regiones específicas del Perú, ¿no? Hicimos un estudio en lo que era en la región Grao, en Piura específicamente, en el Alto Piura. Nosotros pudimos darnos cuenta que la necesidad de tratamiento allá, aparte de que era por la gran prevalencia de caries, ¿no? Y de enfermedades periodontales en las diferentes grupos etarios, ¿no? Nos podemos dar cuenta que la parte cultural influía mucho, no solamente para lo que era la parte del nivel de higiene bucal, sino también la parte de la moda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Alto Piura tienen la costumbre de a los 15 años los pacientes sacarte todos los dientes, ¿no? Para mandarse a confeccionar prótesis dentales, ¿no? Eso era su regalo de por mayoría de edad. Entonces fue uno de los puntos que nos pudimos darnos cuenta de cómo las costumbres o las modas podían influir en ciertas regiones, ¿no? Y así ustedes pueden ir haciendo su análisis de mercado según sus regiones. El posicionamiento, como ya lo hablamos la semana pasada, el posicionamiento viene a ser el lugar diferenciado que nuestra marca ocupa en la mente del consumidor, ¿no? Como por ejemplo la Coca-Cola, McDonald's, Google, Apple. Cuando nosotros hablamos o vemos la marca o el logo de aquellas empresas, ya sabemos cuál es el rubro a qué se dedica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar en el posicionamiento, no? En el posicionamiento debemos hacer el análisis del entorno, el análisis de la competencia, la necesidad del consumidor versus los puntos fuertes y débiles de la empresa, ¿no? Nos permiten diferenciar o lo que nos va a permitir diferenciar nuestra marca ante el público. Las estrategias del posicionamiento, o mejor dicho, estudiar las estrategias de posicionamiento es bastante álgido, es bastante difícil. Por tal razón, les voy a pedir que presten bastante atención, ¿no? Tenemos que considerar, ¿no? Que las estrategias de posicionamiento se fundamentan en un aspecto cualitativo, ¿no? Cómo el mercado me sigue o me ve, ¿no? Entonces allí todo lo vamos a relacionar en el entorno y en la competencia. Como por ejemplo, cada persona se identifica con otra, eso va de acuerdo a la necesidad del comprador. Otra cosa que debemos de tener en consideración es que todo posicionamiento se apoya en una ventaja diferencial.
¿Y qué es una ventaja diferencial? Aquella característica diferencial que la competencia no tiene y que va a ser percibida por el cliente, ¿no? Es lo cual te va a diferenciar o va a diferenciar a tu empresa de la competencia. Como por ejemplo, antes de seguir con esta diapositiva, como por ejemplo, de repente la calidad de atención, ¿no? De repente cómo recibes al cliente, ¿no? En la sala de espera, ¿no? Cómo es tu forma de dar las citas, cómo es tu forma de cómo realizar los tratamientos, si utilizas más tecnología, menos tecnología, ¿no? Los productos que utilizas, los productos que le ofreces al cliente, ¿no? De repente los regalos después del tratamiento, como por ejemplo un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Lo que tú vas a hacer es que como sabes que el paciente tiene que comprarse su cepillo interdental, siempre tiene que estar con sus pastas dentales, con su enjuague, entonces lo que tú haces es regalarle después de la colocación de la primera cita, después de la colocación de los brackets, de repente su estuche, ¿no? En donde pueda llevar esos implementos. O en el caso de los niños, ¿no? Darle algún regalo para que lo motive a volver a la clínica. Entonces, justamente esas pequeñas cositas serán los que te diferencien de tu competencia. Tenemos que identificar cuál es la posición en los compradores que se encuentran en tu segmento en manos de la competencia, ¿no? También cuáles son los medios de marketing más apropiados para hacer conocer nuestra ventaja. Entonces, en cuestión a las estrategias, debemos saber que existen diversos diseños de estrategias. La complejidad del diseño está dada por quien la planifica y pretende diseñar la estrategia. O sea, eso va a depender mucho de ustedes y de su asesor de marketing, ¿no? Va desde el nivel individual, pasando por organizaciones pequeñas, medianas y grandes, hasta el nivel de conducción de un país, ¿no? Las diferentes estrategias pueden ir dirigidas, por ejemplo, a explotar lo que es la posición de los atributos de tus servicios, ¿no? La posición de acuerdo al usuario, ¿no? De repente de acuerdo a las edades, ¿no? De acuerdo a los niños, de acuerdo al adulto mayor, de acuerdo al público en general, ¿no? Una posición relacionada al beneficio buscado por el cliente, o una posición o una estrategia relacionada al uso y a la aplicación de tu servicio, o una posición de categoría, o una posición de calidad-precio, ¿no? Acá vamos a estudiar algunas estrategias que se han utilizado para posicionar las marcas, como por ejemplo las estrategias que están relacionadas a lo que es la precio-calidad, como por ejemplo Metro, ¿no? Que siempre nos pone en su eslogan que tiene precios más bajos, siempre, pero que a pesar de que sus precios son más bajos, siempre nos van a dar calidad. Por ejemplo, otra de las estrategias es relacionados al momento del consumo, ¿no? A las necesidades del cliente, ¿no? El momento del consumo. Por ejemplo, quien lo hizo esta estrategia fue Kirma. Y Kirma, que nos dice siempre en su eslogan, que a pesar de nuestros horarios, estamos juntos a la hora del lonche. Es más, mucho de sus eslogan está dirigido a que ellos unen a la familia, ¿no? Siempre uniendo a las familias en aquellos momentos especiales, ¿no? Entonces ellos han planificado su estrategia en hacer este énfasis en lo que es el momento del consumo, ¿no? En relación al beneficio para el usuario, por ejemplo, los desodorantes, los champús, como por ejemplo Sedal, ¿no? Que siempre nos hace ver dentro de sus propagandas todos los beneficios que nos pueden dar a cada tipo de cabello porque tiene una línea de alta gama, ¿no? Para el cuidado de cada uno de los clientes específicamente, ¿no? Por ejemplo, aquellos que explotaron los atributos o características del producto. Por ejemplo, Volvo explotó lo que es seguridad y Duracell lo que es la durabilidad de su producto, ¿no? Y, por ejemplo, en Volvo, en cuestión a seguridad, siempre Volvo, desde hace muchos años, siempre ha sido sinónimo de seguridad en cuestión a autos, ¿no? Eh, eh,
Uno de sus eslogans que siempre nos ha dado, su eslogan actual de Volvo, por ejemplo, que está relacionado a la seguridad, es cuando los demás hablan de seguridad, Volvo ya ha pasado. ¿Qué quiere decir? Que Volvo ya ha visto la seguridad desde hace muchos años, la seguridad del cliente desde hace muchos años, y eso nos hace recordar en sus eslogans. Y en cuestión a la parte competitiva, ¿no? Cuando la competencia es intensa y se posiciona no solo en la venta del consumidor, sino también del mercado. Y es lo que está pasando actualmente. Si nosotros vemos ahorita lo que es cómo está el marketing a nivel de lo que es la bioseguridad, sobre todo a nivel de las mascarillas, y cuánto nos han metido en la cabeza la necesidad, ¿no? O lo buen producto que son estas mascarillas KN95. Ya nadie habla de las N95, sino todas hablan de las KN95, porque tan agresiva es la publicidad, es tan intensa que se ha posicionado en nuestras mentes. Bueno, viendo algunas estrategias que han utilizado algunas marcas, entonces también vamos a ver otro tipo de estrategias que también se pueden utilizar, como por ejemplo, cuando las empresas son líderes. Cuando las empresas son líderes, normalmente tienen más ventas que las competencias. Entonces, las tácticas que utilizan estos tipos de empresas líderes es una táctica del tipo defensiva, ¿no? Lo que ellos van a defender es la posición en el mercado, ¿no? Y su posición en el número de ventas. En cuestión a las estrategias que utilizaría un retador. ¿Y quién viene a ser el retador? Aquel que sigue al líder y usualmente trata de quitarle los compradores o los clientes, ¿no? Entonces este tipo de empresas utilizarán una táctica del tipo ofensiva, ¿no? En la cual su marketing va a ser mucho más agresivo con el objetivo de posicionar su marca y quitarles clientes o sacar del liderato a aquella empresa líder, ¿no? Las empresas seguidoras son aquellas que no compiten directamente, ¿no? Utilizan aquellas tácticas de flanqueo, ¿no? Por los que buscan diferenciarse de aquellas empresas tanto líderes como retadoras, como por ejemplo es el ejemplo de Cres y Colinos, ¿no? Que son pastas dentales. Y tenemos aquellas estrategias utilizadas por las empresas especialistas, ¿no? Aquellas que buscan un nicho, sus tácticas son normalmente de guerrillas, ¿no? Esto es lo que hacen es utilizar sus estrategias de marketing para mantener o capturar sus nichos específicos de acuerdo al tipo de cliente al cual ellos están dirigidos específicamente. ¿Cómo debemos diseñar las estrategias? Para nosotros poder diseñar una mejor estrategia, utilizamos lo que es la parte del análisis que nosotros hicimos en la primera parte, que es el análisis acerca de cómo está el mercado, ¿no? Y cómo está nuestra situación de la empresa. Porque para nosotros haber terminado nuestro análisis, ya debemos de haber conocido, ¿no? Aquellas fortalezas y debilidades de nuestra empresa, ¿no? Y aquellas oportunidades y amenazas que se le presentan a nuestra empresa. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestra estrategia? Normalmente utilizamos una matriz de consistencia estratégica, en las cuales vamos a utilizar en las cuales vamos a utilizar este tipo de matriz para crear estrategias FO, estrategias FA, estrategias DO y estrategias DA. Ustedes se preguntarán qué es el FO, el FA, el DO y el DA. Entonces paso a explicarles qué es cada una de ellas. La estrategia FO es la que propone aprovechar las oportunidades considerando tus fortalezas. Por eso es FO, F de fortaleza y O de oportunidades. La estrategia FA propone destruir una amenaza considerando tus fortalezas. En la estrategia DO, ¿qué propone? Aprovechar todas las oportunidades a pesar de tus debilidades. Y en la estrategia DA propone destruir o bloquear las amenazas a pesar de tus debilidades. ¿Cómo es esta matriz de consistencia? Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a utilizar este tipo de matriz de consistencia vertical, en las cuales en la parte superior
vamos a ver todo lo que es el análisis estratégico externo, que está relacionado con las oportunidades y amenazas, y el análisis estratégico interno, que tiene que ver con las fortalezas y debilidades de nuestra empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros lleguemos a hacer una lista de todas nuestras oportunidades y veamos cuáles son las más importantes, lo mismo hacemos una lista de nuestras amenazas y lo que vamos a hacer es descartar las menos importantes y nos vamos a quedar con aquellas que sí nosotros consideramos que son las más importantes, ¿no? Lo mismo con las fortalezas, hacemos nuestra lista, descartamos las menos importantes y las debilidades lo mismo, ¿no? Hacemos nuestras listas y descartamos las menos importantes. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos en claro cuáles son nuestras oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de nuestras empresas, simplemente vamos a hacer un cruce, ¿no? De aquellas, analizando, ¿no? Nuestras fortalezas para realizar nuestras estrategias. Como por ejemplo, para, en el caso de las fortalezas y oportunidades, realizar nuestra estrategia FO, o también llamada estrategia Maxi-Maxi, o también llamada estrategia de crecimiento, que lo que va a hacer es aprovechar las fortalezas para maximizar nuestras oportunidades. O por ejemplo, la estrategia FA, que es la llamada también estrategia Maxi-Mini, o también llamada las estrategias de defensa, y estas estrategias utilizan las fortalezas para minimizar las amenazas. En la parte inferior vamos a ver las estrategias DO, o las llamadas Mini-Maxi, que son también llamadas las estrategias de refuerzos, ¿no? Estas estrategias que minimizan las debilidades sacando partido de las oportunidades, ¿no? Y las estrategias DA, que son las llamadas estrategias mini-mini, o también llamadas las estrategias de retiro, ¿no? Estas estrategias que minimizan las debilidades y evitan las amenazas. Como por ejemplo, a ver, de repente me dicen, doctor, a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a lograr aquellas estrategias, como por ejemplo dos estrategias del tipo estrategia FO, ¿no? De repente nosotros podemos llegar a concluir, ¿no? En nuestras estrategias FO, ¿no? Que debemos de desarrollar nuevas líneas, ¿no? Programar lanzamientos de nuevos productos, desarrollar catálogos, afiches, ¿no? De repente realizar alianzas estratégicas. Esas serían nuestras estrategias de crecimiento, ¿no? Como por ejemplo, en cuestión a las estrategias de defensa, ¿no? Las estrategias FA. De repente algún tipo de estrategia podría ser un despliegue de campaña publicitaria, plan de charlas técnicas mensuales, ¿no? Elaborar material técnico de productos, ¿no? Entonces, a ustedes lo que van a lograr ahí es poner las estrategias en relación al análisis que han hecho de sus fortalezas, oportunidades o de sus fortalezas y amenazas. En cuestión a las estrategias DO, las llamadas estrategias de refuerzos, por ejemplo, algunos ejemplos es de repente desarrollar indicadores de gestión, ¿no? De repente programar capacitaciones al personal, ¿no? Es alguno de los ejemplos. Y, por ejemplo, estrategias del tipo DA, que son aquellas estrategias de retiro, de repente es cuando vas a descontinuar alguna oferta, ¿no? Cuando vas a hacer campañas, pero campañas con tal de que salga el producto, ¿no? De repente campañas de remate, o como por ejemplo cuando ya está a punto de vencerse nuestros materiales, o de repente nuestros materiales no son de la calidad esperada por nosotros. No es que nosotros no hayamos comprado material de calidad, sino que nosotros a veces nos venden algunos productos que nos dicen que son de calidad y lamentablemente no es lo que esperaba. Entonces de repente eso se vuelve en una debilidad de nosotros, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que el producto salga. Entonces de repente hacemos campañas, ¿no? En las cuales queremos que salga el producto, ¿no? Que se acabe el producto para comprar nuevos productos de calidad y así mejorar las estrategias de la empresa. Espero que este punto haya quedado claro, ¿no? Los pasos a seguir para hacer este tipo
de matriz vertical, lo primero que debemos hacer es realizar el diagnóstico de la empresa y organización, hacer una lista de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades internas, ¿no? De la empresa, hacer una lista de las amenazas y oportunidades externas y de ahí luego vamos a generar cada tipo de estrategia, ¿no? Generar la estrategia PO, preguntándonos qué estrategia permitirá que aprovechemos las oportunidades utilizando nuestras fortalezas. Para desarrollar las estrategias FA, ¿no? Nos preguntaremos qué estrategias permitirán que bloquee las amenazas utilizando nuestras fortalezas. En cuestión a las estrategias 2, nos vamos a preguntar qué estrategias permitirán que aproveche las oportunidades a pesar de nuestras debilidades. Y para lograr las estrategias DA, haciendo la pregunta de qué estrategias permitirán que bloquee las amenazas a pesar de nuestras debilidades. Entonces, este es el orden o los pasos a seguir para nosotros poder realizar esta matriz anterior. Entonces, ya habiendo explicado este punto, nos vamos al punto número 5, que forma también parte de nuestro plan de marketing. Una vez que nosotros hemos realizado los pasos anteriores, tenemos que centrarnos en nuestro marketing mix. ¿Y qué es nuestro marketing mix? Es todo lo que hemos estudiado la semana pasada, es todo lo que hemos visto y analizado en la sesión anterior y está relacionadas con las 7 P's. ¿Y estas con qué? Estas 7 P's que son el producto, el precio, el punto de venta, la promoción, las personas, los procesos, las pruebas, ¿no? Entonces, en relación al producto, tenemos que preguntarnos qué presentación va a tener nuestro producto, nuestros servicios, ¿no? Que queremos ofrecer, los precios, cuál va a ser nuestra estrategia de precios, los descuentos, los créditos, etcétera. La plaza, cuál será nuestro sistema específico de ventas, una, dos, tres consultorios o vamos a poner una clínica, ¿no? Vamos a utilizar franquicias como lo hace Multiden, porque Multiden no es que esté posicionada en todo el Perú porque el doctor Ochoa se ha dedicado a colocar una clínica en cada región, ¿no? Sino lo que él hace es vender su franquicia, o sea, lo que él hace es vender su nombre de su clínica, obviamente, con el trato dentro de una de las cláusulas dentro de los que hace sus contratos de franquicia, es que la calidad de servicio debe ser tal y cual como lo dan en sus clínicas de acá de Lima, ¿no? La promoción, qué promociones vas a realizar, cuál va a ser el apoyo publicitario, ¿no? Cómo lo vas a utilizar, qué medios vas a utilizar. Y en cuestión al personal, ¿no? ¿Qué incentivo darás a la fuerza de ventas para estimular las ventas, ¿no? El otro punto que debemos ver dentro de nuestro plan de marketing es el cronograma. ¿Quién hará qué y cuándo? Idealmente tu cronograma debería estar presentado en un gráfico en el que se aprecien las actividades de todo el año. El presupuesto y el control. El presupuesto, como les he dicho, el plan de marketing tiene que estar relacionado con el plan anual. En cuestión al presupuesto, te debes de preguntar cuánto invertirás a tu campaña de marketing y cómo vas a evaluar la efectividad de este plan de marketing, ¿no? De tu campaña. Entonces, miren, acá yo les presento el cronograma de la empresa, ¿no? Del cual este es un presupuesto relacionado al plan anual de la empresa, en donde está pues incluido el costo por empleado, ¿no? Los costos de oficina, y miren, dentro de todos los costos está incluido el costo de marketing, o sea, esta empresa de la cual hemos sacado el ejemplo presupuesto, de su presupuesto general, ellos le dan el 5% de su presupuesto general, lo destinan a todo lo que es el plan de marketing, ¿no? Y los otros presupuestos a lo que ya hemos hablado. Y dentro del presupuesto de que destina la empresa para lo que es el plan de marketing, nosotros también tenemos que hacer una distribución del presupuesto del marketing propiamente dicho, ¿no? Cuánto del presupuesto se va a ir en impresiones, cuánto del presupuesto se va a ir en agencias de publicidad, cuánto de nuestro presupuesto se va a ir en herramientas digitales, ¿no? Cuánto de nuestro presupuesto se va a ir en la TV, en el radio, o sea, los medios de comunicación, ¿no?
Finalmente, tenemos que recordar que lo más importante en nuestro plan de marketing es que esté orientado a la acción y esta acción nos debe de llevar al cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, nuestro plan de marketing está compuesto por lo que es el análisis de la situación, los objetivos, la segmentación, las estrategias de posicionamiento, el marketing mix, el cronograma y el presupuesto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, sino de conocer qué es lo que se debe vender. Para terminar la clase, nuestras actividades de la semana, nuestras actividades de investigación, va a ser de que tú establezcas tu plan de marketing de tu consultorio o clínica estomatológica. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por su atención brindada. Ya saben y les vuelvo a hacer recordar que todos los